Glasgow, una ciudad marcada por el gris de sus barrios obreros, el frío húmedo y las calles estrechas, parecía tranquila desde fuera. Pero a comienzos del siglo XXI, bajo esa apariencia, se gestaba una violencia que cambiaría la ciudad para siempre. En los barrios del norte y este, la pobreza y el desempleo eran el caldo de cultivo perfecto para el crimen. Allí surgieron dos familias que pronto dominarían con puño de hierro el tráfico de drogas, las armas y el lavado de dinero en Escocia, los Daniels y los Lyons. Lo que comenzó como pequeños delitos, robos callejeros y extorsiones, pronto evolucionó en estructuras criminales complejas, donde la lealtad se compraba con sangre y la traición se castigaba sin piedad. La chispa que encendió la guerra ocurrió en 2001. La banda de los Lyons asaltó un cargamento de cocaína de los Daniels, valorado en cientos de miles de libras. Este no fue un simple robo, sino una declaración de guerra que cambiaría para siempre la vida de Glasgow. Desde ese momento, los enfrentamientos se intensificaron. Los Daniels respondieron con ataques coordinados y emboscadas, mientras los Lyons buscaban consolidar su territorio y establecer alianzas estratégicas. Los barrios de Springbourne, Possil Park y Milton se convirtieron en zonas de guerra. Cada esquina podía ser escenario de un atentado, cada coche detenido, un posible objetivo mortal. La violencia escaló rápidamente, dejando tras de sí un rastro de sangre que haría historia en la ciudad. Los Daniels, liderados por Jaye Daniel, contaban con una estructura familiar bien organizada, donde la madre, Margaret M. Daniel, se destacaba por su capacidad para lavar dinero mediante negocios legales, como casas de apuestas y peluquerías. Por su parte, los Lyons, liderados por Eddie Lyons y su hijo Stephen, lograron infiltrarse en negocios legales y clubes deportivos, usando torneos de fútbol juvenil para camuflar operaciones de blanqueo de dinero. Estas familias no solo buscaban controlar drogas, buscaban el poder absoluto sobre Glasgow. El primer gran episodio que mostró la brutalidad de esta guerra tuvo lugar en diciembre de 2006. Dos hombres armados irrumpieron en un taller mecánico vinculado a los Lyons. Iban vestidos con abrigos largos y portaban pistolas automáticas. Lo que ocurrió fue una ejecución. 3 personas abatidas a sangre fría y un claro mensaje de los Daniels. No retrocederían ante nada. Los barrios empezaron a vivir con miedo constante. Padres que no dejaban a sus hijos salir, patrullas comunitarias improvisadas y hospitales colapsados con heridos por armas de fuego y explosivos. La ciudad estaba atrapada en una espiral de violencia y terror. Los primeros años de esta guerra marcaron la pauta. Asesinatos planificados, represalias inmediatas y una rivalidad que transformó la vida cotidiana en una lucha constante por la supervivencia. Glasgow ya no era solo una ciudad, sino un tablero de guerra donde cada movimiento podía significar la muerte. Si quieres descubrir cómo esta guerra se volvió internacional y cómo estas familias consolidaron su poder, suscríbete y quédate hasta el final, porque lo que ocurrió después superó cualquier expectativa. La violencia entre los Daniels y los Lyons escaló sin límites. Entre 2007 y 2016, cada enfrentamiento se volvió más despiadado y sangriento. La muerte de figuras clave como Kevin Carroll, recaudador y ejecutor de los Daniels, y Stephen Lyons, de los Lyons, envió un mensaje a todos los implicados. Nadie estaba a salvo. Cada atentado, cada ejecución, consolidaba territorios y sembraba el terror. Fue durante este periodo que la dinámica de poder cambió con la entrada del cártel Kinahan de Irlanda. Esta alianza permitió a los Lyons acceder a un flujo constante de cocaína, de alta pureza y heroína afgana, así como armas de alto calibre y explosivos plásticos. La guerra pasó de ser callejera a convertirse en auténticas batallas urbanas, con disparos, coches bomba y emboscadas que aterrorizaban a los vecinos. El impacto fue devastador. Escuelas cerraban temprano. Vecinos abandonaban sus casas y hospitales colapsaban con heridos. Pero la violencia física no era el único enemigo.
La drogadicción comenzó a propagarse como un asesino silencioso. 3 personas morían diariamente en Escocia por sobredosis, muchas veces por drogas adulteradas. Familias destrozadas, barrios sumidos en el miedo y una ciudad atrapada entre la violencia y la adicción. Los Lions aprovecharon su alianza con los Kinahan para fortalecer su red, armas, logística internacional y contactos para lavar dinero con negocios legales. Mientras tanto, los Daniels sufrían debilitados por la presión policial y los ataques constantes. Las represalias fueron implacables: casas incendiadas, ataques a negocios y emboscadas a miembros clave. Un ejemplo extremo de la brutalidad fue el ataque a Stephen Bonzo Daniel. Perseguido a gran velocidad por miembros de los Lions, fue acorralado en la autopista y atacado con cuchillos y armas blancas, quedando gravemente herido. Este acto fue un recordatorio de hasta dónde podían llegar sus enemigos y de la fragilidad de quienes parecían intocables. La policía respondió con operaciones masivas, como la Operación Engagement, usando tecnología avanzada para interceptar comunicaciones y coordinar detenciones. Sin embargo, la complejidad de la red criminal, la corrupción y el miedo de los testigos hacían que la lucha fuera extremadamente difícil. Figuras como Robert Kelby y los hermanos Gillespie demostraron el alcance internacional de estas bandas, moviendo drogas desde Sudamérica hacia Europa y operando sin ser detectados durante años. Si hasta ahora te parece increíble, dale like para mostrar que quieres descubrir quién sobrevivió y cómo terminó esta sangrienta guerra, porque lo que viene supera todo lo que has escuchado hasta ahora. El desenlace comenzó en la década de 2020. Con operaciones policiales coordinadas, detenciones masivas y desarticulación de rutas de tráfico, los imperios criminales comenzaron a caer uno a uno. Stephen Bonzo Daniel, quien sobrevivió a uno de los ataques más brutales, terminó en prisión cumpliendo una condena de 10 años. Sus aliados, sicarios y miembros de ambos clanes, siguieron el mismo destino. Los Lions, considerados intocables durante años, vieron cómo su poder se desmoronaba irremediablemente. Glasgow comenzó a respirar un poco más tranquila, aunque las cicatrices permanecían. La guerra dejó barrios devastados, familias destruidas y una desconfianza generalizada hacia las autoridades. La ciudad aprendió que el crimen organizado no solo afecta la seguridad, sino que destruye el tejido social y deja heridas profundas que tardan años en sanar. A pesar de estas victorias, los expertos advirtieron que el vacío de poder podía generar nuevas luchas por el control del narcotráfico. Sin embargo, la exposición de los líderes, sus conexiones internacionales y la caída de sus operaciones envió un mensaje claro: ninguna organización es invencible frente a la acción coordinada de la justicia. Hoy, Glasgow empieza a mostrar señales de recuperación. Las calles antes dominadas por el miedo y la violencia, ahora evidencian una ciudad en reconstrucción. Pero la historia de los Daniels y los Lions sigue siendo un recordatorio sombrío de que el poder mal utilizado siempre tiene un precio. La ciudad lleva cicatrices visibles e invisibles, y la pregunta que queda flotando es si algún día logrará sanar por completo. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Glasgow podrá superar su pasado y reconstruirse, o seguirá marcada por la violencia de los clanes? Déjanos tu comentario, queremos conocer tu opinión.